Bueno, les doy la bienvenida a todos a este curso tan maravilloso que se viene de Más allá de la muerte. Vamos a conversar varios temas bien interesantes, ya cositas que muchas veces tenemos ahí como programadas en la mente, pensamos de que se trata de la muerte, algo malo, algo negativo. Ahora vamos a ir viendo que es un paso natural, algo que ocurre constantemente y que es algo también que es una apertura a un nuevo espacio, de una nueva vida. Por lo tanto, vamos a ver de varias definiciones de lo que es la muerte, de lo que es el paso a lo que es el más allá, ¿cierto? ¿Qué se trata este más allá? Y cómo poder también conectar con él. Uh-huh. Evidentemente acá este curso vamos a abordar varios temas, no vamos a quedar expertos a lo mejor en muchas áreas, porque son 4 horas aproximadamente, ¿verdad? Pero por último vamos a entender un poquito de qué se trata todo lo que es relacionado a la muerte, al proceso de partida de una persona. Uh-huh. Chicos, denme un ratito que voy a buscar un poquito de agüita, ya porque tengo la garganta un poquito seca y he estado con un poquito de resfriado, así que busco un poquito de agua, denme un momento. Ya chicos, ahora sí. Disculpen, lo que pasa es que estuve con un poquito de alergia, fue como una gripe alérgica, entonces se me trababa un poquito la garganta. Ahora, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Bueno, viendo el tema de este curso, como les mencioné, vamos a comprender un poquito más el tema de la muerte, ¿verdad? De todos los procesos, comprender también la parte que ocurre después de que el cuerpo se va desadhiriendo de este cuerpo físico, cómo es ese proceso, algunos conceptos específicos, y van a darse cuenta que es bastante entretenido investigar más allá todavía. Vamos a partir por la parte de la introducción. Del inicio de los tiempos, en torno a todas las corrientes filosóficas, religiones, doctrinas, credos, etc., han existido como rasgos influenciables, espirituales desde pequeños esbozos, detalles, conceptos, hasta las fundamentales posibles respuestas a incógnitas tan potentes como de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Hay muchas incógnitas, mucha investigación, ¿cierto? Distintas religiones, filosofías hablan de qué va a pasar con nosotros después de que partamos de este plano físico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar también desde el momento en que nosotros empecemos poco a poco a pasar ese plano? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo físico? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué es el espíritu? Desde esta perspectiva podemos entender que estas influencias, independientes de las corrientes o líneas de pensamiento, se expresan como algo existente y por lo tanto ocupan un lugar real en cada teoría, civilización y cultura. Entonces el ser humano de por sí busca respuesta a todos estos conceptos de la muerte, del más allá. Y hay personas que le tienen miedo a todo esto. Si ustedes se dan cuenta, hay un temor. Muchas personas antes, profe, tengo ganas de tomar el curso, pero me da miedo descubrir conceptos de muerte. Me da miedo descubrir esto, descubrir acá, descubrir allá. ¿Cierto? ¿Qué pasa después de la muerte? Le tengo terror. Muchas veces escuché. Entonces, ahí donde nosotros tenemos esa duda, esas ganas de saber, pero algo nos impide el conocer esto. Acá en el curso, como les dije, vamos a lograr entenderlo un poquito más. Partamos con ¿qué es el alma? Como dice ahí, el alma es la esencia, el alma es eterna. Normalmente el ser humano está constituido de 3 tipos de energía específica, y hablamos de la más terrenal, que es nuestro cuerpo físico. Hablamos también del alma, y ahora vamos a hablar de él en profundidad. Hablamos del espíritu. Hay distintas filosofías, religiones que hablan que el alma y el espíritu son esto, que son lo mismo, que son diferentes, que cumplen distintos roles, ¿verdad? Que se orientan para distintos lados, etc. El alma del ser humano es eterna.
está acá en nosotros, pero al mismo tiempo trasciende y se va a otros espacios, conecta con otras cosas, pasa de vida en vida. Es el estado de conciencia del ser humano. De hecho, la palabra alma significa vida. Como dice ahí, esta puede hacer referencia a todas las formas de existencia. Todas las formas de existencia tienen su alma. Nosotros, los animales, las plantas, los minerales. ¿No he escuchado hablar que los minerales y las rocas, los cristales también tienen su alma? Es así. Los seres que habitan en otros planos, en otras dimensiones, también tienen su alma. Cuando se trasciende, cuando se deja el concepto de cuerpo físico, se aleja el cuerpo físico de nosotros, el alma va a pasar a formar parte de otro proceso distinto, de otra alma más universal, de un conjunto de almas, va a ser parte del todo. Y el espíritu es el que de alguna forma va a reencarnar también. Entonces, el alma también es todo el comportamiento del ser humano. Son los deseos, las emociones, la intuición del ser humano, los comportamientos, cómo nosotros aprendemos, qué vamos aprendiendo en cada encarnación, qué vamos agregando a esta mochila que es el alma. Por supuesto, mientras más procesos de aprendizaje tengamos con negativos, densos, ¿ya? Mucho más pesada va a ser nuestra alma y va a costar más de alguna forma reencarnar. Por eso habla, mientras el ser vivo crece, el alma puede ser piadosa o también cruel, dependiendo del comportamiento del ser humano. El alma es la personalidad, el alma no muere. El alma pasa de plano en plano. Y ahí está también toda la información guardada, por supuesto. Creía que el alma renacía continuamente en cuerpos diferentes. De alguna forma, se habla de esta esencia eterna también, que va pasando de espacio a espacio. Platón y sus seguidores creían que cuando venimos a este mundo, ya disponemos de todo el conocimiento del universo, porque el alma conoce de manera innata las formas eternas. Quiere decir esto que nosotros ya sabemos todo lo que ocurre, porque tenemos muchas dimensiones. Se hablan de 26 dimensiones que tiene el ser humano a nuestro alrededor, y sin contar los planos, los 7 planos del ser humano. Entonces tenemos una serie de cosas a nuestro alrededor que permiten conectar con distintas áreas y por supuesto con toda la información que está a nuestro alrededor. Entonces ese concepto es el alma, o la esencia eterna, también lo podemos asociar. Entonces, si el ser humano ya conoce todo, ¿por qué fallamos? ¿Por qué aquí nos tropezamos? ¿Por qué hacemos malas acciones, cosas negativas? Porque nos falta aprender, nos falta soltar, porque nosotros mismos hemos impuesto cosas que han cubierto esa verdad oculta que tenemos interna. Y no nos ha permitido ver las otras cosas que están a nuestro alrededor. Platón creía que cada individuo posee su esencia propia y única, su alma, por supuesto. Un alma humana lleva el conocimiento de las formas eternas incluidas en la vida física. Si no asociamos el tema de la geometría sagrada en nosotros, tenemos todas las formas geométricas, tenemos las formas del universo en nosotros. Entonces también tenemos la información. Acá uno no aprende. O sea, entendemos el concepto de aprendizaje como agregar algo a nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero aquí más que aprendizaje, lo que hacemos es recordar cosas que ya están incluidas en nosotros. Por supuesto, mientras vamos avanzando se va olvidando.
de forma inconsciente conocemos la esencia, un ejemplo de una mesa. O sea, conocemos sus cualidades concretas, ¿cierto? Si vemos una mesa, entendemos que de esta forma, de tal material, pero también logramos conocer sus cualidades abstractas. Para mí, yo veo una mesa, es una mesa, pero entendemos la energía de esa mesa, las formas que crearon esa mesa, la geometría interna, la energía que emite, de dónde viene. Si es una mesa de madera, ¿a qué árbol pertenecía? ¿Ese árbol realmente quería ser talado y ser destruido para convertirse en una mesa? Esas cosas son las que nosotros también podemos ir viendo, y eso es una intuición, es algo más allá de lo que yo veo y lo que yo conozco. El alma, cuando estamos en conexión con ella, podemos ver eso, mucho más allá, entenderlo. Nuestra alma ya conoce las cualidades de esa mesa que compré. Pero ¿qué pasa? Que nuestras estructuras mentales no permiten que nosotros veamos más allá. Por eso dice que nuestra alma ya conoce muchas cosas, pero no nos vienen a la mente esas cosas. Hasta que aprendemos en algún momento, cuando empezamos a activar nuestra habilidad psíquica en un proceso de sueño, empezamos a descubrir un poquito más a fondo todas estas cosas, estos destellos interiores, estas cosas psíquicas de alrededor, la geometría, las energías. Y es un proceso que tenemos que ir avanzando. Concepto del alma del mundo. Este concepto de un alma del mundo ejerció una influencia muy profunda en filósofos posteriores como Plotino, que a su vez también ha servido de inspiración en la filosofía espiritual y esotérica. Plotino, intrigado por el concepto platónico de las formas eternas, revivó y desarrolló la filosofía de Platón. También asumió la idea del alma del mundo y la desarrolló hasta convertirla en un concepto profundo. ¿Pero qué es esta alma del mundo? Él hablaba de una esencia que se encontraba en el universo, del alma específicamente, pero que no era el alma de cada individuo, sino que era un alma universal. La esencia de la creación del universo, de la forma de los planetas, de los distintos universos, de las dimensiones, de los planos. Y que nosotros como seres humanos, cuando de alguna forma dejábamos este planeta Tierra, dejábamos nuestro cuerpo físico, el alma iba directamente a esta alma del mundo a formar parte de ella. No confundir los conceptos. Ya vamos a entender bien el concepto de espíritu, porque uno dice, ya, pero si se va esta alma del mundo, ¿cómo es posible que vuelva a reencarnar? Porque es otra cosa de alguna forma, otra parte de nuestra alma, es otro conocimiento, otras teorías que hablan de que esta alma, en vez de a lo mejor de lograr, cuando trasciende, ir a esta alma del mundo, va a otro cuerpo para poder aprender lo que no aprendió en esa vida pasada. Y por una parte es verdad, chicos, entendemos también de que el alma igual puede, si no aprendió, si algo ocurrió con eso, que se volvió denso su cuerpo energético, de alguna forma tiene que volver a un cuerpo físico, a el aprendizaje. El alma del mundo contiene y, sin embargo, permea a cada individuo, por lo que todos formamos parte de ella y no somos independientes. O sea, yo soy Enrique, pero también formo parte de esa alma del mundo porque es parte de mi creación. Como se crearon los planetas, me creé yo. Como se creó ese árbol, me creé yo. Entonces, de alguna forma, somos parte de toda esa estructura. Está todo ese conocimiento, está toda esa parte de saber quién fui, quién soy, quién voy a ser Enrique en otros planos, en otras dimensiones. Entendamos que el ser humano ya no es solamente el cuerpo físico. Como les dije yo al comienzo, tenemos 26 dimensiones hasta ahora investigadas.
26 dimensiones. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, quiere decir que yo puedo estar aquí con ustedes haciendo clase y en otra dimensión alterna yo puedo ser papá de 5 hijos. Y en otra puedo tener dinero. Un castillo gigante no sé, me voy para allá, a ese lado. No sabemos nosotros, ¿cierto? Y es porque de alguna forma cuando nos hacemos conscientes de que existen muchas más dimensiones, podemos pegar saltos en esas dimensiones. Pero para eso es un desarrollo que uno tiene que ir avanzando. Porque debemos primero comprender nuestros 7 planos, que son del individuo. Los 7 planos son de nosotros. Nuestros 7 cuerpos, nuestros 7 planos que nos conectan. Y al conectar con ellos podemos empezar a ir saltando de dimensión en dimensión o conectando con ellas. Se dice que de las dimensiones o de los planos pueden venir los sueños. Que a lo mejor yo soñé que me veía en, no sé, como dije yo el ejemplo, 5 hijos. A lo mejor son esos 5 hijos que perfectamente puede ser que mejor en otra vida logré conectar con otra área mía, otro Enrique distinto que tenía esa familia. Muchas veces también conectamos con personas que jamás hemos conocido en esta vida y las soñamos, pero sentimos que las conocemos. Puede venir de otra vida o puede estar siendo parte de mi vida en otra dimensión distinta, alterna. Normalmente la tercera dimensión que la que vivimos es la que nosotros podemos saltar, un ejemplo, a la cuarta, a la quinta. Conocemos procesos conectivos de las dimensiones. La sexta dimensión es otro punto de salto. También de la sexta dimensión podemos saltar a otras dimensiones, pero desde una perspectiva más amplia. Y después la novena dimensión. De 3 en 3. La tercera, sexta y novena dimensión nos permite conectar con otras dimensiones más afuera. Y así va. Ya de la 11ª dimensión, porque antiguamente se hablaba de hasta 11 dimensiones, la 11ª dimensión es la conexión con todo un fractal de subdimensiones alternas que nos mezclan entre seres humanos. Es súper complejo el tema de las dimensiones, chicos. No se las puedo explicar en profundidad acá porque no. Pero quiero que entiendan que el alma del mundo es eso. Es esa tremenda conexión con todas las dimensiones donde sostiene todas esas dimensiones. Entonces, evidentemente, yo puedo conectar con todos los seres que están en esta realidad o en otras realidades. Y conectamos desde nuestra propia alma. Cuando el ser se convierte en un guía, la persona trascendió y se convierte en un guía, ese ser está en un contacto con esa alma del mundo. Pero cuando queda atrapada, pierde ese contacto, ese hilo, y queda perdido en un espacio que puede tardar cientos de años. Nos vamos a entender ahí un poquito más a fondo. Alma o espíritu. ¿Alguno de ustedes me podría decir, responder, qué para ustedes la diferencia principal que podríamos encontrar entre un alma y un espíritu? ¿El alma de la persona o el espíritu de la persona? Pueden sacar el micrófono y escribir. Mónica nos dice, el alma es la esencia de la persona. Sí, claro, evidentemente el alma es lo interno, es lo único, lo que nos hace único y al mismo tiempo nos hace ser parte del todo. ¿Y el espíritu? Bueno, igual dice ahí, escribe el espíritu ahí en el PPT, pero quería que me respondieran con sus propias palabras qué era la diferencia principal entre alma y espíritu. Como les digo, hay diversas creencias que hablan de que son lo mismo. Hay otras que les dan una cualidad diferente a cada una. Como dice, hay muchas tradiciones espirituales, como el cristianismo, están de acuerdo en que hay algo que suele denominarse espíritu,
y que anima el cuerpo y le da vida. Por ahí va la diferencia principal, ¿ya? En la psicología transpersonal contemporánea, el espíritu se equipara con la mente y el ego. Es acción, hace que las cosas sucedan. Amar, alimentar, dirige la vida. El alma, sin embargo, rememora otros reinos o vidas anteriores, siente, conoce profundamente y escucha. Cuando el espíritu o fuerza vital muere, la chispa del alma regresa al alma del mundo. Desde esta perspectiva entendemos que el alma se pasa al alma del mundo y que el espíritu deja de funcionar, porque el espíritu de alguna forma lo entendemos como la energía, la fuente de la vida del cuerpo físico. También entendemos como una esencia, como una energía vital principal. ¿Y por qué se dice entonces que son los espíritus, son los que andan penando? Sigamos ahí explicando esta información y vamos a aclarar. Esto es bastante potente de entender y vamos a darnos cuenta que a veces incluso vamos a quedar más enredados. Porque esta información tiende a enredarnos más que ayudarnos a comprender. Pero ahí viene lo importante, porque cada uno le va a dar su propia interpretación del alma y el espíritu. Nicole nos dice, el alma tiene todos nuestros registros. Es una pregunta. Sí, por supuesto. El alma tiene todos nuestros registros. Sonia nos dice, alma cuando está en la materia y espíritu es sin materia. ¿Es así? ¿Es así? Podríamos asociarlo por ahí, pero claro, de alguna forma el espíritu sería como algo contrario. El espíritu es asociado a la parte física y el alma es la esencia que es inmortal. ¿Se entiende, verdad? Sí. Yes. Yes. Así, como dice ahí, el alma va evolucionando por una jerarquía de vidas a través de varias encarnaciones hasta que alcanza dicha eterna. Entonces lo que nosotros vemos en una casa que está atrapado es un alma perdida, desencarnado. ¿Le podemos llamar espíritu? También, de alguna forma. El espíritu le da esa vitalidad al cuerpo físico, pero nadie dice que ese ser que está fuera del cuerpo, que no logró trascender, no pueda ser un espíritu, no pueda tener esencia de espíritu. Porque el espíritu también es energía vital, también es cuerpos energéticos. Se puede afirmar que el alma es la esencia más profunda de algo eterno y duradero, que está en nuestro interior y cuya fuente es el alma del mundo, mientras que el término espíritu describe nuestros deseos, nuestros instintos, nuestros pensamientos conscientes y el ego. O sea, básicamente pasa a ser el espíritu algo más personalizado de cada ser vivo. Es por lo mismo que esa alma que anda atrapada también contiene fragmentos de lo que fue la parte espiritual de la persona. Su creencia, su esencia, si la persona fue mala, normalmente va a ser un alma no piadosa con un espíritu cargado de energía discordante. Que normalmente son ellos los que quedan atrapados en una subdimensión que algunos lo conocen como el bajo astral, que también vamos a hablar de él. Volviendo al tema del espíritu. Espíritu es la fuente de vida del cuerpo. Es lo que brinda energía para que pueda moverse y funcionar. Es el inicio de la vida para todo ser humano. Y funciona de nexo, de conexión entre el alma y el cuerpo. Aparte de todas las funciones fisiológicas que da, de las funciones energéticas que da el espíritu, que se va desarrollando mediante nuestras creencias, nuestras actitudes, se va formando, es un punto de unión.
es parte de esta unión del cuerpo físico y el alma del ser humano, de cada ser humano. Cuando una persona muere, ¿ya? Normalmente puede ocurrir que este espíritu abandone el cuerpo y deja de existir. El alma trasciende también, pero muchas veces el espíritu también sale incluso como algo distinto, como algo diferente al alma. Se puede ocurrir una separación. Entonces, para no enredarnos más, si uno le dice hay un alma perdida, puede ser un alma perdida. Si uno le dice hay un espíritu, puede ser un espíritu. Uh-huh. ¿Cómo dice ahí entonces? Cuando abandona el cuerpo y deja de existir. Sin embargo, existen muchas creencias de que el espíritu puede sobrevivir a la muerte del ser humano y manifestarse de muchas formas. El espíritu, al ser la fuente de vida de todo ser viviente, es también la fuente de poder para el alma. El alma comienza a existir gracias a la insuflación, que es el aire, de energía que recibe del espíritu. O sea, que lo que hace el espíritu, para entender como una metáfora, sopla, le da un aire vital al alma para que esté ahí pegada al cuerpo físico. Desde otro punto de vista podemos decir que el alma es la proyección del hombre en la tierra. Hay hartas teorías, chicos. Es la relación del ser humano con Dios. Y a diferencia del espíritu, como les dije, es más único. El alma, de alguna forma, pese a que también es la esencia de cada persona, es la conexión que nos permite entender que también somos parte de Dios. O sea, el alma no es tan individual como quisiéramos que fuera. Entonces, un ejemplo, Jovita, voy a poner de ejemplo ahí. Ayer... Ay, parece que alguien hizo una pregunta o se le desactivó el micrófono. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Jovita, que no está la Jovita ahí. Vamos a ponerle igual de ejemplo. Vamos a poner ahí que Jovita tiene su alma ahí puesta, ¿cierto? Pero ella tiene su alma propia, su esencia, pero también ella, conociendo su alma, va a entender que esa alma también va a ser parte de todos los que la rodean. Va a ser parte de Dios. Dios no es ese ser inalcanzable. Dios yace en el alma de cada persona. Y ese es el concepto de esta alma, de esta alma del mundo. El alma del mundo básicamente es Dios. En cambio, el espíritu da fortaleza a esa alma, une al alma con el cuerpo individual de esta persona, con todas esas características importantes que tiene. Mónica nos dice, profe, y un alma al fallecer puede no darse cuenta que ya está desencarnado. A ver, para entender, profe, y un alma que al fallecer puede no darse cuenta que ya está desencarnado y que se quede pegado en el hospital, por ejemplo, esperando que lo pase a buscar un familiar. Puede pasar. Normalmente después se dan cuenta. Ocurre. ¿Ya? Ahora, mientras vamos avanzando con este material, van a quedar impresionados, porque ahí nos vamos dando cuenta de todo, ahí vamos viendo el proceso. Y los casos cercanos de cada uno, o las dudas que teníamos, las vamos a entender desde esa perspectiva. Vamos a ver, puede ser que eso haya pasado con esta persona, ¿verdad? Entonces, sí, puede ocurrir. El espíritu, al ser la fuente, como dice ahí, trabaja en conjunto para ayudar a que el alma tenga ese poder. Por otro lado, el alma puede tomar tendencia más hacia el cuerpo, que representa lo material o lo mundano, o puede inclinarse hacia la parte espiritual, constituyéndose como un alma espiritual. Puede ser que esta alma, esta esencia, esta conexión divina con Dios, se asocia más a lo terrenal, o sea, la persona sea mucho más terrenal que espiritual. Y ahí ocurre muchas veces cuando el espíritu, en comportamientos de la persona, a lo mejor materialista, negativa,
ya avara, egoísta, ¿cierto? Esas personas realmente con esas características, evidentemente su espíritu va a ser así. Por lo tanto, el alma la van a inclinar hacia una parte más terrenal. Y si esa persona tiene acciones más negativas, puede tener una muerte más compleja, puede estar en un proceso de desadherirse del cuerpo físico y le cueste mucho más desadherir del cuerpo físico. Puede pasar un momento complejo y por supuesto la parte de la perturbación, donde la persona empieza a ser, el espíritu, el alma empieza a recordar cosas y a ver todo lo que hizo en vida, porque es como que pasa una película cuando estaba en un proceso de fallecimiento, una película de toda la vida que yo, de todo lo que, mis acciones. Pues ahí viene esa inclinación del alma. El alma, al ser esa esencia del ser humano, es lo que somos, lo que nos conecta con la tierra. El espíritu es el aspecto de la humanidad que conecta también con Dios. Ambos, tanto el alma como el espíritu, en conjunto con el cuerpo, forman parte de un tripartito. Tres partes, una triada, que es el ser humano. El ser humano está compuesto por esta triada, por lo que la principal meta de una persona debe ser el establecer un fuerte lazo de amistad y armonía entre estos tres conceptos, alma, espíritu y cuerpo, para lograr una vida plena y dichosa. ¿No se dan cuenta cuando hablan de que dicen que uno tiene que hacer actividades lo más positivas posibles para uno mismo, cuidarse, hacer esto, ser feliz, estar contento, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo físico, todas estas cositas, meditar, todo lo que hacemos para estar bien, unirnos con nuestra familia, ser dichoso, agradecido, esos conceptos, ¿ya? Que hace el ser humano, alimentan el alma y alimentan el espíritu. Por lo tanto, generan que se mantengan los tres abrazados en una muy linda unión. Este viaje del alma, cuando abandonamos el cuerpo físico, cambiamos simplemente el traje para ahora vivir en un cuerpo energético. La muerte es un cambio de piel. Es como que yo me sacara esa ropa, que es lo que hace el alma y el espíritu. Saca esa ropa, la dejó, me fui. Me salí de ahí. No debo quedar atrapado porque el cuerpo físico es prestado. El cuerpo físico es solamente un instrumento que yo voy a tener acá mientras vivo esta vida terrenal, mientras aprendo. Después, cuando aprendo, el cuerpo físico pasa a ser materia orgánica y si no aprendí bien, vuelvo a encarnar en otro cuerpo físico prestado. Pero como es prestado, como es una piel que tenemos de alguna forma que tratar de mantenerla lo mejor posible, debemos cuidarla. Por eso habla de cuidar ese vehículo físico. Entonces, después de trascender, pasamos a ser un cuerpo energético, un conjunto de cuerpo energético, que no necesita de un cuerpo físico, porque es simplemente energía. Nada se pierde. Acuérdense que nosotros somos inmortales, todo es inmortal. Nada se va a desaparecer en un 100%, solamente va a evolucionar, transformarse, cambiar. ¿Qué pasa, un ejemplo, cuando fallecemos? El cuerpo físico, ¿qué ocurre? ¿Desaparece el cuerpo físico completamente? No. Pasa a ser materia orgánica. Materia orgánica de muchos otros seres vivos que le pueden servir, ¿verdad? Que se necesitan alimentar de esto. Espérenme que estoy aceptando gente, chicos, que está ingresando. Oye, ya han dado con alergia de muerte. Se va a tomar algún antialérgico, horrible. Ya. Entonces este viaje del alma pasa a ser este cambio de ropa. Cuando nos morimos clínicamente, ¿ya?
se produce un desdoblamiento astral general. El alma tarda 2 horas en dejar el cuerpo. Más que desdoblamiento, chicos, parte con un desdoblamiento y después termina en ser casi un viaje astral eterno. ¿Por qué? Porque el desdoblamiento es solamente salir a un grado del cuerpo. El viaje es salir completamente. Somos 2 profes, me dice Patricia. Sí, hoy día estaba con una tremenda alergia, chicos, pero ya se va a ir. Entonces, cuando la persona ha sufrido algún accidente, suele tardar más tiempo en ascender, suele sufrir un colapso de confusión, ya creen que están vivos todavía, y ahí lo que hablamos, creen que están vivos, después de este proceso de darse cuenta que no lo están. Llega un momento cuando el cuerpo muere repentinamente, por alguna enfermedad letal, que la mató de inmediato, un accidente, un suicidio, el espíritu, ya esa alma o espíritu, queda ahí. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? Yo, espera, si yo estaba vivo, estaba con cuerpo físico, ¿qué ocurrió? No. Y empieza un proceso de perturbación, de desesperación. Él pasa por un proceso. ¿Y qué hace? Tratar de comunicarse. ¿Y cómo se comunica? Con una fuerza energética que hace que se muevan los objetos, que se apaguen las luces, botar algo, hacer golpecitos. Porque es tanta la fuerza de energía que hace este ser para comunicarse de que todavía está ahí, para después darse cuenta que ya partió y que necesita trascender. También hay evidencia clínica que cuando el cuerpo muere y el alma sale del cuerpo, el cuerpo físico pierde aproximadamente 21 gramos de su peso original. Hay una diferencia de peso, ¿ya? Es un aproximado. ¿Y qué es esta muerte? De alguna forma, como hablamos nosotros de esta muerte que padece la persona, porque la muerte puede ser de muchos medios. La muerte define como el suceso a través del cual se crea la incapacidad orgánica de vivir. ¿Sabes qué pasa? El ser vivo deja de funcionar su cuerpo físico, una parte de esta tríada deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, ¿qué ocurre? Empieza el cuerpo energético, este espíritu o alma, salir de este cuerpo porque ya no está teniendo la función orgánica. Tiene que salir de ahí. Ya no le está sirviendo para una experiencia, para volver a aprender más, para vivir otra experiencia porque es un cuerpo inorgánico. Entonces la muerte es lo opuesto al nacimiento. Algunas culturas y organizaciones sociales giran en torno a la muerte, viéndola como un tránsito, ¿ya? La creencia de una vida después de la muerte, del juicio final. Hay muchos conceptos, juicio final, que aquí llegó tu juicio, vas a ser juzgado, te vas a este concepto de cielo, de infierno, ¿verdad? Muchas cosas. Hay muchas religiones que hablan de distintas cosas después de la muerte, lo que también hablamos del más allá. La muerte no es el final, por el contrario, como el alma es eterna, todavía continúa después de la muerte. Lo que muere es el cuerpo físico. Entonces, Sigmund Freud nos cuenta, la vida no es sino una interrupción de la muerte en el continuo del tiempo, un camino indirecto hacia la muerte. Quiere decir que básicamente la vida como que apareció en ese camino de la muerte del ser vivo. Ahí es una interrupción, aparezco por un periodo de tiempo, después vuelvo al camino de la muerte. La meta, nos dicen también, de toda vida es la muerte.
Lo inanimado era antes que lo animado, a retornar a lo inorgánico. Entonces, para este caballero ahí, para estos personajes que estamos viendo acá, la muerte es parte de un camino que debe continuar. Volvemos nuevamente al origen. La muerte es la meta de la vida y no su final. El ser humano es un ser para la muerte y la finitud es parte esencial de este ser. ¿Qué otro concepto más? Entender la vida significa entender y aceptar la muerte como cierre del proceso. Cuanto más y mejor comprendamos la muerte, más y mejor viviremos la vida con mayor responsabilidad y plenitud. Si se dan cuenta, esto ocurre normalmente. Cuando las personas le tienen pavor a la muerte, ¿qué pasa? Estás siempre en una vida preocupada de que vaya a pasar esto, que vaya a pasar acá, y se sobrecargan con preocupaciones. En cambio, cuando la persona dice, ya, la muerte es solamente un paso de etapa a vivir otras cosas distintas, la gente se despreocupa un poquito más, vive y disfruta un poco más. La muerte es la ausencia de los signos vitales y la cesación de las funciones fisiológicas. Eso es la muerte. Dejar de funcionar, que el cuerpo físico deje de funcionar. Lo difícil de entender de la muerte es que el organismo mueve por partes. Es un proceso que comprende diversas fallas que progresan, que van progresando, que van avanzando. Y la muerte es hereditaria. Todos vamos a morir orgánicamente y vamos a trascender, reencarnar algunos en otro cuerpo, otros a formar parte de esta alma del mundo, dependiendo del proceso, dependiendo de la persona. Tenemos muertes lentas, que es la muerte que se da con un tiempo largo para poder asimilar y procesar la pérdida y el duelo. La muerte lenta normalmente se da en una persona que lleva años postrada en una camita, que poco a poco sus funciones orgánicas se están yendo. Normalmente estas personas están asociadas a que tienen que vivir ese proceso para lograr comprender, perdonarse, perdonar. ¿Se han dado cuenta que las personas un poco antes de fallecer, a lo mejor no en todos los casos, ya normalmente la persona, el comportamiento que tiene, tratan de ponerse en buena con toda la familia? ¿Se han dado cuenta? Tratan de ponerse en buena con la familia, si hicieron algún daño tratan de llamar, de mejorar cosas que no pudieron hacer en su plenitud de vida. Patricia nos pregunta, ¿el alma del mundo es la mónada? Sí, podría hacerse que sí también es asociado a eso, cariño. Sí. Aunque yo normalmente aquí se le da el alma del mundo. De hecho, tiene otros nombres también. El alma del mundo también es conocida como Dios. Es Dios de alguna forma. Es la esencia que creó todo el universo. La fuente, Patricia, es preciosa, sí, exacto. La fuente también. Muertes súbitas. Llega de imprevisto, sin síntomas previos. Es más frecuente en el hombre a lo largo de la vida. En el pequeño de 2 a 4 meses de edad o en la vejez de 60 a 65 años. Normalmente el hombre siempre tiende a tener, a ser muertes súbitas porque si el hombre no se cuida, es muy probable que ellos padezcan, un ejemplo, problemas al corazón. ¿Y qué es lo que más ha matado gente así? Problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, vasculares, todo este tipo de enfermedades, y se da mucho en hombres. Entonces, se ocupan ese tipo de enfermedades para que la muerte sea letal.
A ver, hay otras enfermedades, chicos, que perfectamente pueden generar la muerte, pero normalmente son estas, que son letales, súbitas, de una, ¿verdad? Y por supuesto también el rango de edad entre 60 y 65 años, ocurre mucho. Y cuando son los niños pequeños, que también vamos a hablar un poco de la partida de los niños pequeños, ¿ya? Se dan en los primeros meses de vida. La muerte súbita puede ser por muerte natural, ¿ya? Un evento que sucede como consecuencia de algo físico, pero sin ningún tiempo previo de preparación, como un infarto cardíaco. Porque si la persona estaba enferma del corazón o no se cuidaba o algo pasaba con su tema circulatorio cardiovascular, no era de extrañarse que pudiera fallecer de un ataque cardíaco, ¿verdad? De alguna forma está dentro de la muerte natural porque fue la misma naturaleza de su cuerpo la que lo mató. No natural sería un ejemplo la muerte súbita violenta por un accidente o por un asesinato, que ahí sería que interfiere otra persona externa en ese proceso. Esta se caracteriza por la existencia de un elemento más que confunde y distrae al doliente. Y es la pregunta de ¿por qué pasó así? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Por qué le pasó a él? ¿Por qué lo mataron de una muerte violenta? Normalmente cuando es ajuste de cuentas, el espíritu, igual que en una muerte súbita natural, el espíritu, el alma queda ahí. ¿Qué pasó? No me puede desadherir bien de este cuerpo físico. No es una muerte natural lenta. No puedo ir de a poco soltándome. Necesito mi espacio para soltarme de este cuerpo. Este cuerpo dejó de funcionar, acaba de morir. Tengo que salirme de acá. Y empieza, y tampoco hay un proceso, porque en este proceso de desadherir del cuerpo físico, el espíritu y el alma tienen que también procesar una serie de información, de aprendizaje, de todo lo que vivió. Es como que se pasa una película de todo lo que vivió en esa vida. Si fue súbito, fue rápido, fue violento, normalmente el alma o el espíritu queda atrapado. Especialmente el espíritu, que es más denso, tiende a ser un poquito más denso. Queda atrapado en ese espacio del bajo astral. Algunos hablan de bajo astral, otros hablan de otras dimensiones. Y desde ahí hace compañía. Desde ahí está ahí, tratando de encontrar un camino de luz que lo permita hacer trascender. ¿Cuál es el problema cuando pasa muchos años? Hablo de 100, 200 años. Se parasita. Las entidades astrales parasitarias que existen en esos mundos terminan por controlar al espíritu. Y ahí donde de repente se vuelve dañino. Es por el control de entidades que pueden ser conscientes o inconscientes, que jamás fueron físicas, pero que tienen un desencarnado ahí, que tienen un espíritu ahí que está dolido porque no alcanzó un proceso de trascendencia. Muerte psicológica. Hay quienes creen que la muerte psicológica no ocurre con la muerte biológica. Se debe tomar en cuenta que el muerto no le duele nada, no necesita nada, ya no tiene sensaciones, ilusiones ni decepciones. Pasan de ese periodo de perturbación, de dolor, a una sensación de paz y alivio cuando trasciende, única. Ya llegó al yo ideal, al paraíso, que se habla mucho, en donde se tiene todo sin esfuerzo. Por tanto, desde este punto de vista, no existe la muerte psicológica, como muchos hablan. Porque todavía la muerte es en general cesar de la parte, el acabar, el apagar el cuerpo físico. ¿Va quedando claro la información, chicos, sobre la muerte, sobre el alma, el espíritu? Bien. Es densa, se dan cuenta que es bastante densa,
pero se dan cuenta que también hay harta información que uno puede rescatar. Es maravillosa, sí, me encantan todos los temas de muerte. Vamos a pasar a las etapas de este proceso. Vamos a entender primero la separación del alma y el cuerpo. La muerte y la desencarnación no se refieren al mismo fenómeno. Como se explicó antes, la muerte es la cesación de vida orgánica. Cesa esta vida orgánica, sale esta vida orgánica acá. La desencarnación es la liberación del espíritu, que es inmortal, o del alma. En algunos casos coinciden ambas. O sea, la persona muere junto en el proceso de desencarnación, salir de la carne. Pero en otros casos la muerte puede ser repentina, viendo los casos anteriores de los tipos de muerte, y este periodo de transición, ya, ¿qué ocurre acá? Puede ser que en este caso la muerte venga repentina y el espíritu, el alma, no alcancen su proceso de desencarnación completo. Cuando el cuerpo muere, el espíritu parte y está listo para el proceso. Hay que dejar en claro que no es la partida del espíritu la que causa la muerte. Es esta la que determina la partida del espíritu. Muchas veces el espíritu y el alma quedan agarradas al cuerpo, en especial el espíritu, insisto. El alma puede quedar también, pero normalmente es el espíritu de alguna forma el que más, con todas las características físicas, quedan ahí atrapados. Por eso el espíritu se parece en los gustos al familiar que estaba vivo y que no sé, pues le gustaba ese sillón y ahí se va a sentar ese sillón ahí después. Porque están los gustos, está la personalidad. ¿Qué es el espíritu? El alma es más profunda, son las aspiraciones, los sueños, la esencia, Dios. Entonces normalmente es el espíritu el que le ocurre eso. Entonces queda atrapado incluso en el cuerpo físico, porque no hubo un proceso de desencarnación completo. ¿Y qué pasa entonces si se va ese cuerpo físico a un cementerio? ¿Qué es lo que vemos ahí? Muchos espíritus. ¿Qué pasa en un hospital cuando fallece? Muchas veces quedan ahí, si los cuerpos están ahí, queda ahí rondando el espíritu. Y a veces logra el proceso de desadherir, pero no fue de una manera adecuada. No hubo un proceso bien hecho y queda atrapado en un espacio ahí en el hospital donde falleció. En ocasiones el espíritu no se desprende del cuerpo físico por diversas razones, que vamos a ver más adelante. Este queda preso en el cuerpo biológico. No todo lo que muere desencarna. De hecho voy a hacer un post ahí con esa frase que la encontré maravillosa. No todo lo que muere desencarna. Para que haya una desencarnación tiene que haber un proceso de desadherir adecuado, que normalmente se da en una muerte lenta, que va paso por paso, no en una muerte súbita, natural, como un ataque cardíaco, un problema, o violenta, como un asesinato, un atropello, o un suicidio, porque también está dentro de la característica del suicidio como una muerte violenta. El espíritu está más cerca de nuestro cuerpo, sí. Perfecto. Mónica, usted puede hacer las preguntas que quiera. Haga la pregunta que quiera y me la hace en el chat también. No se complique que sea nuevo. Yo sé que para muchos es nuevo. Ustedes pregunten nomás. No hay problema en eso. Y si no tengo la respuesta, la buscamos entre todos. Nada mismo. Aquí el importante es aprender. Créanme que jamás terminamos de aprender completamente sobre la muerte, el alma y el espíritu. Nunca. Todos vamos a ser siempre nuevos en este conocimiento. Siempre. Porque cambia dependiendo de la persona y el contexto que se vive. Entonces, de ser así, y si está en buenas condiciones el proceso de la muerte, el espíritu vuelve a reencarnar a un cuerpo físico a través de su periespíritu. El periespíritu
periespíritu es la unión del espíritu y el cuerpo físico que también se une con el alma. Periespíritu, el cual lo une molecularmente. Entiendan el periespíritu como entre sustancias de cuerpo físico y sustancias de cuerpo espiritual. O sea, está ahí. Es como que yo soy el perispíritu. Yo soy el perispíritu, soy una materia de energía, ¿cierto? Molecular. Estoy ahí, agarré el brazo de la persona porque yo tengo afinidad con el cuerpo físico, porque estoy estructurado de un poco de cuerpo físico, pero al mismo tiempo estoy estructurado de un cuerpo espiritual, por lo tanto también uno el espíritu. Y ahí estoy. Entonces cuando me estoy desadhiriendo, el perispíritu se encarga de este rompimiento molecular del cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Para que se entienda fácilmente. Tiene de las dos sustancias, está hecho. O sea, el perispíritu perfectamente puede tener componentes físicos, que serían normalmente moléculas, átomos, electricidad, ¿ya? De hecho, el perispíritu es el que lanza fragmentos al momento de desadherir el cuerpo. ¿Qué significan estos fragmentos? Los fragmentos, cuando una persona parte y está en un proceso de desadherir, suelta fragmentos del perispíritu. Y esos fragmentos contienen emociones, sentimientos, larvas parasitarias de la persona que falleció. Entonces, por eso es importante, si fallece en la casa y la velan en la casa, por favor limpiar el lugar. Ay, me avisó que se me va a descargar el computador. Deme un momento. Me dio aviso, sí, se va a descargar. Ya, espérenme, voy a buscar el cargador. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que los Mac se descargan súper rápido, muy, muy rápido. Solo que echo menos los otros computadores, que duraban pero mucho, mucho tiempo. Estos se descargan, pero súper rápido. Bueno, el tema es, volviendo acá a lo que estábamos. Acá hay preguntitas ya. ¿Qué pasa, profe, cuando las almas recién fallecidas no se manifiestan? Ya sea en sueños, ruidos. ¿Qué quiere decir eso? Es que puede ser muchas cosas, no tiene que tener una explicación específica, no es una. Si no se manifiesta, puede ser que a lo mejor trascendió y se fue, ¿ya? Y que después va a pasar a ser guía, o que simplemente no tiene cómo manifestarse. A ver, el espíritu, para que se manifieste, ¿ya? Le es mucho más fácil hacerlo en sueño. Pero si se quiere manifestar de una manera física concreta, o sea, ¿qué quiere decir? Que siento un golpe, que la luz, es típico que las luces parpadeen, o que mueva objetos, ¿verdad? Que toque la ventana. El espíritu necesita una cantidad de fuerza energética para poder interferir en nuestro plano. Mucha, mucha. ¿Ya? Entonces, si no parece una característica de como una señal, quiere decir que puede haber trascendido, puede ser que esté en el proceso de reencarnación, puede ser también que nuevamente a veces se demora 49, dicen que se demora como 49 días aproximadamente en reencarnar otra vez, algunos más, dependiendo del estado evolutivo, y puede significar muchas cosas, pero tampoco quiere decir que no esté acá al lado de nosotros o que no esté cerca de nosotros, porque necesita mucha fuerza para tener contacto con nosotros. Ya, entonces también depende del nivel espiritual, el nivel energético que haya tenido el ser humano y el espíritu. Ya a lo mejor no se puede comunicar porque realmente no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces puede significar muchas cosas si no se comunica. Y si está en el bajo astral es muy complejo. ¿No? El bajo astral de por sí es complejo porque es un lugar un poco oscuro.
¿Ya? Entonces, normalmente, a ver, se puede comunicar, pero ¿qué pasa? Que el lugar donde está, si es el bajo astral, para que haya una comunicación más fluida, las personas que sufrieron la pérdida de ese familiar tienen que estar baja vibración. De alguna forma. ¿Por qué? Porque generan una apertura hacia ese bajo astral. Más fácil. Si yo estoy mal, voy a generar una apertura. Entonces se va a comunicar mucho más rápido que en otros procesos. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser muchas cosas por lo que no se haya comunicado. Muchas, muchas, muchas. Es bueno hacer la pregunta, tratar de comunicar, a lo mejor a través de una medium, o comunicar a través de preguntar por un péndulo, canalizar, actividad onírica. Todas esas cosas uno puede hacer para poder comunicarse. Entonces, volviendo acá. Ya, como dije yo, debe estar en buen proceso de muerte para que este espíritu vuelva a reencarnar un cuerpo físico a través de su perispíritu. El perispíritu desadhiere y une con el siguiente cuerpo, con el siguiente cuerpo físico, el cual lo une molecularmente y moldea primero sus cuerpos energéticos con información, características, ya hasta la creación del cuerpo físico. Quiere decir que lo primero que se va creando en este nuevo ser humano que va a reencarnar va a ser toda la información que ya viene, ya del espíritu, su comportamiento, sus traumas, su forma de ser, sus actividades que no logró solucionar, sus emociones, sentimientos, parásitos, todo eso. Entonces se va creando primero y después se crea el cuerpo físico. Por eso ya los niños, los bebés ya vienen con un material genético y energético de un comportamiento anterior, de su vida anterior. Y eso queda guardado en el inconsciente. Por eso el niño, cuando va creciendo, después va a ir despertando esos recuerdos del inconsciente, y si hubieron cosas negativas que no las sanó, tiene que sanarlas en esta vida, como un proceso de aprendizaje. Entonces se crea todo lo cuerpo energético, este periespíritu ayuda a la generación de este cuerpo físico y ayuda a adherir el espíritu nuevamente con todo su cuerpo energético con este cuerpo físico. Porque el perispíritu va a ser la unión molecular entre la parte espiritual y la parte física. Uh-huh. No, sí, es todo un proceso. Se dan cuenta que es todo un proceso. Y es bastante complejo. Por eso hay personas que están años agonizando, años conectadas, años y no pueden partir. Y eso también genera, porque muchas veces nosotros podemos ayudar a esa trascendencia. A veces la persona no lo hace, ¿por qué? Porque no quiere dejar sola a los familiares, porque quedaron cosas pendientes, ¿ya? Porque el proceso de desadherir es doloroso, porque el perispíritu se vuelve denso. Normalmente es el perispíritu el que se vuelve muy denso para poder hacer esta separación, entonces más se demora el proceso de partida. Nosotros podemos hacer alivianar de repente ese proceso para que la persona pueda trascender más rápido e irse más rápido, ¿ya? Sin verlo como algo negativo. Ojo, que esto nos ayuda de un proceso natural. No estamos acelerando la muerte de nadie, estamos haciendo que el proceso sea más suave, más liviano, ¿ya? Porque también piensen que una persona que está, que está en una etapa de agonizar durante un año, es porque también tiene que solucionar las cosas dentro de ese año. Y hablamos cosas del inconsciente, ¿ya? Porque si una persona conectada, esa persona tiene que hacer toda una recapitulación de su vida, arreglar cosas mentales, que se acerquen personas que a lo mejor no veía hace muchos años, ¿verdad? Que esas personas le digan una palabra de aliento para que pueda estar tranquila. ¿Mm? Que su cuerpo, el perispíritu, trabaje desadheriendo con tranquilidad una densidad de cuerpo energético que fue provocada por la misma persona. Entonces, cuesta, 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 cuesta. Y solamente lo que hace uno es ayudarla, como dice ahí, y si no logra solucionar nada en su vida, sino empeorarla, sigue aprendizaje más nuevo. Acuérdense que aquí todo es un aprendizaje. Ya muchas veces, a veces, incluso la gente viene a generar más aprendizajes, porque lo necesita.
Es difícil de entenderlo, pero cada alma es distinta. El fluido vital se termina y esto acaba la fuerza para seguir con vida orgánica. Cuando hablamos de fluido vital, estamos hablando de Chi, Ki, Prana, energía vital, ¿verdad? Al momento de desencarnar se crea una fuga de energía vital y el perispíritu se desprende de manera fuerte o lenta y liviana dependiendo del proceso en el que se encuentra el cuerpo orgánico. Si una persona que fue malula, ¿verdad? Y que hizo muchas cosas, obvio que su proceso de perturbación mental y su proceso de va a ser mucho más largo. ¿Mm? Muchos me dirán, profe, pero ¿por qué esa gente de repente que hizo tanto daño muere de una forma tan súbita, con muerte súbita, y no alcanza a vivir esto que usted está mencionando de años o mucho tiempo en proceso de agonizar? Porque también eso es una forma también que tienes de ser un aprendizaje para esta persona. ¿Por qué? Una es o estar mucho tiempo porque el cuerpo se vuelve denso o tener una muerte violenta o súbita. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿El cuerpo trasciende de manera adecuada? No. No trasciende de manera adecuada. Queda en un proceso después, el espíritu queda ahí, atrapado, mirando a dónde estoy. No logro alcanzar a trascender porque mi cuerpo, con todo el mal que yo hice, se densificó tanto que es muy difícil el trascender. Por eso también depende mucho de la moral y la ética como la trabajamos nosotros acá. Y entiendan una cosa, porque se dan cuenta, existe moral y ética en otras dimensiones más altas. Existe la moral y la ética en la cuarta dimensión, en el cuarto plano del ser humano o en una cuarta dimensión. ¿Creen ustedes que puede existir la moral y la ética? ¿Creen ustedes que existe una moral y una ética? ¿Sí? Normalmente la moral y la ética la pone el humano, acá. Nosotros sabemos que aquí empujar a una abuelita o apurar a una abuelita empujándola para que avance rápido es malo. Pero ¿quién te dice que en otra dimensión eso tiene que ser malo? Aquí nosotros imponemos lo que es el bien y el mal. En la tercera dimensión, ¿no han escuchado hablar de los elementales? Que los elementales, los seres de la naturaleza, que normalmente se habitan entre cuarta, quinta dimensión, no planos del humano, dimensiones. ¿Qué pasa con estas de repente duendecitos o criaturas que hacen travesuras, de repente hacen cosas malas y cosas buenas a veces? Ellos carecen de moral y de ética, porque en esas dimensiones no están. Es acá. Pero ¿por qué entonces una persona que hace cosas malas aquí, si en otras dimensiones le tiene que trascender o ir para un bajo astral, no existe esa regla, ¿por qué queda atrapado? Por la simple energía que va acumulando y la densidad que va acumulando. Porque si aquí nosotros no tuviéramos la ética y la moral diciendo que empujar a la abuelita para por apurarla sea es malo, a lo mejor uno podría hacerlo y eso no generaría problema en nadie y no generaría una densidad energética ni una mala energía en nosotros. Pero si lo es, porque es hacerle daño a otra persona, es provocar un dolor en otra persona, y ese dolor que ocasiona en la otra persona es la que se adhiere también al cuerpo de la persona que lo provocó. Y las sensaciones de dolor, pena, tristeza, rabia de alguien que yo dañé son densos. Y eso genera densidad en mi cuerpo. Por lo tanto, mi perispíritu más denso, cuesta más el proceso de desadherir. Viene desde ahí. Patricia dice, he leído que hay una junta kármica, depende de su densidad. También, sí.
Aquí, a ver, aquí se habla mucho de la parte, no quise meter mucho sobre el karma, Patricia, pero sí, hay una junta kármica. Sí, sí la hay. La hay y de hecho ahí se decide mucho también el proceso de cómo es el tipo de energía, el nivel de densidad que tiene. También a qué se debe esas acciones. Es que ¿sabes lo que pasa, Patricia? El tema de la junta kármica es un tipo de creencia específica que está súper bien, pero es equitativa a otro tipo de creencias que hablan también de un juicio final, o que hablan del infierno, o que hablan del cielo, ¿cierto? Depende del tipo de creencia. ¿Mm? Entendemos que está el más allá, y hay mucho más allá. Un ejemplo, el más allá de los chinos, el infierno de los chinos, son pero tremendo, tienen no sé cuántos pasadizos de dolor. Entonces depende de la creencia de la persona. El tribunal kármico, la junta kármica, es un tipo de creencia que dice que pasamos a través de un tribunal, de una junta kármica que decide cómo es el nivel de densidad. ¿Ya? Aquí yo lo que estoy mencionando es fuera completamente de cualquiera de estas creencias. No las estoy excluyendo, pero tampoco las estoy incluyendo. Estoy explicando un proceso como biológico, cariño, así de cómo va funcionando este proceso de muerte. Uno puede pasar a ese tribunal kármico como también al juicio de, no sé, un dios específico que te va a decir, ya, tú puedes pasar para acá, tú puedes pasar para allá. Por tus malas acciones te vas a este infierno. Hay unos infiernos que son paraísos. Hay unos infiernos que no está permitido que pasen las mujeres, solo los hombres. Y depende de la religión. ¿Te das cuenta que ahí la junta kármica se asocia a un tipo de creencia de lo que ocurre después? Ya no sé si me expliqué bien, cariño, a lo que me refiero. ¿Ya? Igual podríamos hablar después durante el mismo chat, se podría estar comentando un poquito y hablando en el WhatsApp sobre los distintos tipos de más allá, de infierno y cielo. Pero si me pusiera a hablar de todo, chicos, el curso daría, tenemos hasta las 12 de la noche ahí hablando de eso. Entonces, creo que aquí esto es más neutro. Aquí es la creencia que ustedes quieran tener. Ah, ya, le pregunté por qué en una sesión de mediunidad que hizo mi sobrina, mi hermana mencionó que no la habían enjuiciado. Sí, puede ser. Es que, como te digo, Patricia, puede ser que sea eso también. Todos pasamos por un juicio, pero ese juicio también puede ser las perturbaciones del mismo ser humano. De alguna forma, después de la muerte, pasamos por un juicio, sea de la religión que sea, pasamos por un juicio, que no necesariamente puede ser un tribunal kármico, puede ser el mismo juicio que el mismo ser humano se hace al momento de recordar, porque ahí viene la zona de perturbación. Recordamos, tratamos de entender todo lo que hicimos y el por qué nos separamos del cuerpo físico de esta manera y el por qué estamos en este plano y no estamos en otro, ¿cierto? Y ese es un momento doloroso que vive la persona después. Depende del alma de cada persona, claro. Sí o sí un juicio tenemos, que puede ser incluso el autojuicio que yo me haga. Entonces, como dice ahí, el perispíritu se desprende de manera fuerte o lenta, dependiendo del proceso que se encuentra en el cuerpo orgánico. Normalmente al ocurrir esto en forma abrupta, quedan lazos y anclajes en personas, objetos, casas y por supuesto la liberación de fragmentos de energía desprendidos, que son estos fragmentos que les decía yo. ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, normalmente nosotros tenemos que hacer después si velamos a alguien en la casa, se debe limpiar energéticamente por los fragmentos emocionales que pasó desde ese proceso de estallido que ocurrió. Porque nosotros, el ropero que estaba ahí va a quedar cargado con una energía a lo mejor de dolor que tenía el fallecido. La energía del espíritu y del perispíritu quedan unidos. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde ocurre esta unión? Especialmente en el proceso de la concepción. Porque cuando llega, empiezan todas las sustancias, líquidos, estructuras
ya que van creando la vida, espermios, óvulos, todo va funcionando para que se cree la vida y se empiece la primera concepción del ser vivo. Ahí recién este perispíritu hace unión de la parte física que se creó recién como un primer cigoto con el espíritu y con todas las características energéticas que ya estaban de antes. Entonces este perispíritu hace el enlace para crear este nuevo ser vivo. Por eso habla de la unión del alma y lo físico. Algunas teorías hablan de que la glándula pineal es el asiento del alma y la conexión coronal más importante, donde hay mucha energía vital y mayor potencia del perispíritu. O sea, quiere decir que el perispíritu, su fuerza, su potencia está en la glándula pineal o en las estructuras cerebrales. Y aquí hay algo que yo les voy a explicar que también se habló mucho en el curso de glándula pineal. Normalmente, al día 49, aprox, se empieza a detectar la glándula pineal en un feto, recién una criatura, un ser que se está creando, recién al número 49. Empieza también a fortalecerse esta glándula pineal. Y son 49 días que se dice más o menos que es un proceso de encarnar un nuevo cuerpo físico. ¿Dónde creen que se vuelve a encarnar? ¿Dónde crea esa alma? ¿Dónde llega esa alma espiritual? Cuando el perispíritu hizo la unión, ¿dónde se ancló? ¿Dónde se llegó esa alma a quedarse en ese cuerpo físico del feto? En su glándula pineal. Ahí se genera un punto de enlace y unión. Además de otras estructuras como el agujero de Monroe, que es este agujero que también está en el cerebro. Este agujero es nombrado en el libro tibetano de los muertos, que ahí hablan de este tema también del Bardo Todol, llamando la apertura brahmánica. Esta es la salida por la cual se libera el alma espíritu al desencarnar del cuerpo físico. O sea, queda ahí el alma, cuando el espíritu une todo, queda ahí el alma, pero después al momento de desencarnar, parte de ahí, desde esa salida nuevamente. Famosa teoría del cordón de plata. Son fluidos magnéticos y energéticos. Es el sello de la desencarnación que se inicia en las extremidades y finaliza en el cerebro. De alguna forma el cordón de plata, chicos, es un hilo. Se dice de algunos que está conectado en el cerebro, ya que finaliza ahí en el cerebro, pero también algunos hablan de que el cordón de plata está también en el centro, que es el plexo solar. También se habla del plexo solar como una unión del cordón de plata. Cuerpo físico y cuerpo astral parecen estar conectados a través de un hilo luminoso que en la terminología esotérica tradicional se llama cordón de plata, que es una especie de cordón umbilical elástico cuyo grosor decrece en función de la distancia que separa a ambos cuerpos. Cuando hacemos viajes astrales, cuando se sale de este proceso, normalmente ahí este cordón de plata se va estirando para que la persona pase a otros planos o dimensiones y después vuelva a retornar uno de sus tantos cuerpos a lo que es el cuerpo físico. Los cuerpos energéticos, que normalmente son 7, también son los planos del ser humano. Distinto a las 26 dimensiones que yo le estaba hablando diferente. Porque la gente tiende a confundir las dimensiones con los planos. No es lo mismo las dimensiones de realidades paralelas a los planos del ser vivo. Son cosas distintas. Trabajan en conjunto. Cuando conectamos con planos o conectamos con dimensiones, dependiendo del nivel, ¿ya?, que se genera al momento de realizar esa conexión. De nivel de entrenamiento, por supuesto. Mónica nos pregunta, ¿qué peligros hay cuando uno va al astral por el cordón de plata? ¿Te lo puede cortar un bajo astral, por ejemplo? No.
no se corta. La única forma que se corte es con la muerte. Porque es el perispíritu el que mantiene unido ese cordón de plata. Y si el perispíritu se empieza el proceso de desadherir del cuerpo físico, que lo que hace desconecta este cordón de plata también para que se vaya. Así que mitos, bueno, de todas maneras igual lo vamos a mencionar harto y de paso también los quiero invitar a la formación que comienza mañana de viajes astrales e interpretación de sueños. Comienza los domingos en la tarde. Ahí vamos a hablar más en detalle de este proceso, pero y del cordón de plata desde otra perspectiva. Pero aquí vamos a entender que el cordón de plata es esto que une uno de los planos, uno de los cuerpos que normalmente sale del cuerpo físico con el cuerpo físico. No existe limitación espacial para la separación, de manera que dicho cordón puede extenderse tanto como sea necesario y en principio no hay riesgo de rotura accidental ni posibilidad alguna de un corte intencionado, solamente en el proceso de muerte. Nada más que eso. Y de hecho, ni siquiera la muerte de inmediato, porque acuérdense que no todo lo que muere desencarna. Hablamos de desencarnación completa para que el cordón de plata se corte. Porque pues, perfectamente puede estar muerto un cuerpo y el cuerpo adherido, y el espíritu o el alma adherido a ese cuerpo físico, y eso quiere decir que el cordón de plata puede seguir ahí todavía. Y puede tardar años en que el perispíritu se pueda desadherir. Por eso también muchas personas van al cementerio que saben que anda rondando ahí el espíritu, a ayudarlo a trascender de ese espacio. Complejo. Y si se cremó el cuerpo, es lo mismo. Porque si la persona sabía que lo iban a cremar, da igual. Da igual, es lo mismo, exactamente igual. Porque no depende de lo que pasa con el cuerpo físico. El cuerpo físico lo pueden tener ahí en un ataúd, lo pueden tener, no sé, embalsamado, o lo pueden poner, quemarlo y ponerlo en una ánfora. No influye. Influye para otras cosas, pero no influye. Si aquí lo importante es el proceso de la persona, cómo murió, cómo se desadhirió, cómo desencarnó. Lo que hagan con el cuerpo, con el cuerpo físico, con la materia orgánica, ahí es otra cosa. Y eso, el de cremar, pasa después del proceso de desadherir. ¿Ya? Si se quemó y todavía está adherido, va a seguir adherido. Pero va a quedar pegado ¿dónde? En la ánfora. ¿Cierto? Porque ahí están los restos. Pero fíjense que de alguna forma, como el fuego purifica, podemos ayudar también un poco. También se puede pasar. Yolanda me pregunta, ¿a las personas que se suicidan también puede pasar lo mismo? ¿Que les cueste dejar estar? Sí, completamente, porque acuérdense que todas las muertes súbitas, desde naturales hasta violentas, cuando vimos los tipos de muerte, naturales a muertas, ocasionan una pérdida del espíritu. El espíritu queda ahí. Como les dije, ¿no? ¿Qué hago? Que el cuerpo físico dejó funcionar, no alcancé a desadherirme bien, estoy adherido todavía a él. El perispíritu empieza a trabajar y trata de salir de ese cuerpo físico porque ya no le está cumpliendo las funciones. Si se suicidó, lo mismo. También quedan atrapados en un espacio. Y lo peor, que cuando la persona muere a través de un evento trágico, como el suicidio, puede crearse un tipo de fenómeno, ya que es un tipo de bucle, como una acción repetitiva. O sea, el espíritu puede quedar repitiendo el suicidio una y otra vez hasta la eternidad. Hasta que nos ayuda a trascender. Así que yo siempre le digo a las personas que están con intención, es una terapia de shock que le podemos hacer a las personas que tienen intenciones de suicida. Cuéntenle, porque la peor forma que tiene una persona, incluso hasta con un accidente, ya puede provocar, pero un suicidio puede generar esta acción repetitiva. Es horrible, es súper triste, muy triste, pero también es importante educar. Por eso les dije que este curso tiene temas muy fuertes, pero también podemos hacerle un remesón a las personas que quieren dejar de existir en esta vida. De hecho, muchos de los espíritus que están atrapados de manera muy triste son suicidas. Muchos. Muchos.
Este hilo de luz aparece enlazando los cuerpos por la cabeza, por el ombligo. Por eso les digo que también de alguna forma puede tener conexión entre el segundo chakra y plexo solar, o por alguna zona en las que las tradiciones orientales sitúan los chakras. Algunos teóricos del fenómeno y de la presunta geografía sutil del astral ya también hablan que por dónde podría moverse un doble cuántico que tenemos nosotros. En general, el cordón de plata es eso, separarnos, volver, unirnos con el cuerpo, los cuerpos energéticos. Existen distintos tipos de desprendimiento. Uno es la forma natural, que lo vimos, que una persona que se muere por alguna enfermedad, ya a ver, yo hablo natural, la idea es que ningún ser humano muere y sufra, la idea es que lo más natural sería que la persona muriera en el sueño, pero sabemos que ya las enfermedades ya son parte de nosotros. Entonces entendemos también eso como una forma natural. Ya el envejecimiento también, el agotamiento de la energía fluida y otras maneras y de otras formas definirán un ejemplo el proceso de la separación. Jovita me dice, ¿cómo uno puede saber si la persona, el espíritu ya partió o salió del cuerpo? A ver, primero tenemos que entender que si la persona todavía sigue con un poquito de vida, todavía no está el proceso de separación. Sí o sí, o sea, hablamos de alguien que está agonizando, jamás se va a salir su espíritu, su alma de ahí. Esto pasa cuando muere completamente el cuerpo físico. Ya, ¿cómo se puede saber? Mira, lo único es saberlo después de la muerte. No hay otra forma. Podemos preguntar por el péndulo, consultar a través de una canalización, ya hacer técnicas meditativas para obtener información, ya los sueños. Esas son formas de saber, porque no hay otra forma. No podríamos nosotros saber realmente si el espíritu dejó hasta vivir una actividad paranormal alrededor de nosotros que sepamos que el espíritu todavía anda ahí. No hay otra forma de saberlo. Jovita, cuénteme. No te escucho.